Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, buenos días a todas y todos. Para el que no me conoce, mi nombre es Marcelo Castillo, presidente de la Asociación Teatro La Cochera, y de aquí le estamos dando la bienvenida a la segunda edición de FIBERO, que es un encuentro de festivales iberoamericanos. Hoy estamos inaugurando la segunda edición de este fantástico evento, que se realiza en el marco de la celebración de los 35 años del Teatro La Cochera y en circunstancias muy particulares por la pandemia, que golpea duramente a todas las actividades culturales y en especial a las artes escénicas, ¿no? Considero que hacer un evento como el FIBERO en estas condiciones es de vital importancia para encontrarnos y trazar estrategias solidarias, de sostenimiento colectivos para las artes escénicas y los festivales en situaciones tan adversas e inéditas como la que nos toca vivir ahora. Desde la Asociación Teatro La Cochera queremos agradecer a Iberescena por la confianza otorgada para cogestionar el proyecto especial de FIBERO y los aportes realizados por todas las instituciones gubernamentales, universitarias, nacionales, internacionales, que posibilitan la realización de este evento. También agradecer el gran trabajo realizado por el staff de profesionales que hacen que FIBERO sea posible y esté sucediendo en la difícil tarea de producir y realizar un evento de manera virtual. También agradecer el gran trabajo realizado por los destacados disertantes que nos brindan sus reflexiones y análisis sobre la situación actual de los festivales, a los equipos académicos de las universidades que trabajarán en las mesas de discusión y a los festivales de la plataforma de FIBERO que estarán participando estos 3 días del encuentro. Desde el Teatro La Cochera, con gran satisfacción, con gran alegría, les deseamos a todas y todos 3 días de magnífico trabajo. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos de la Rosa, que es director de las artes del Ministerio de Cultura del Perú y es vocero del Comité Ejecutivo de Iberescena. Muchas gracias, Marcelo. Buen día para todos y para todas. Es un gusto poder, de parte de Iberescena, de su Consejo Intergubernamental, conformado por 16 países, poder felicitar a toda la organización de este encuentro, a todas las personas, profesionales, entidades involucradas. El FIBERO es un proyecto especial, ¿no? Digamos, apoyado por Iberescena, y tenemos el gusto, pues, de formar de alguna manera parte de tan importante proyecto que para nosotros, desde el inicio, cuando lo evaluamos en el Consejo Intergubernamental, nos parecía un proyecto fundamental en cuanto atendía una necesidad específica que era la articulación y el fortalecimiento de los festivales, temas muy importantes como los que ahora vamos a hablar alrededor de las políticas públicas. Así que nos parecía esencial poder, como programa, no solamente financiar proyectos, eventos en sí, como son festivales, residencias y coproducciones, que es muy importante para Iberescena, pero también dar un espacio para la discusión, para el intercambio y justamente para pensar en políticas públicas que, más allá de solamente financiar un evento que, repito, es muy importante, nos apunta a generar en perspectiva un fortalecimiento mucho más sólido para nuestro sector. Y ahora, en el contexto en el cual vivimos, pues la discusión se hace mucho más pertinente y de seguro van a ser días muy enriquecedores. Así que muchas felicidades para todos y que sea un gran encuentro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero invitar a Gustavo Guano, amigo, director del Ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, que es REPI de Iberescena en Argentina. Así que, Gustavo. Bueno, Marcelito, nada, un agradecimiento muy especial y la bienvenida a la Argentina, ¿por qué no? Aunque sea en este formato, ¿no? La bienvenida a Córdoba, donde están ustedes con La Cochera, la bienvenida a este país que es muy federal. En nombre del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro, quería transmitirles que tenemos muchas expectativas porque necesitamos insumos, la verdad, en este año tan extraordinario que nos está tocando, para poder dimensionar y tener de alguna manera mayores predicciones de los diagnósticos que uno va haciendo mientras va transitando.
necesitamos insumos para tomar decisiones políticas, obviamente, que nos ayuden a orientar cómo va a ser la nueva integración internacional, cómo vamos a poder, en esta vuelta que estamos teniendo de a poco, sobre todo con muchos protocolos, encontrar maneras de, con las fronteras cerradas y con mucho miedo de parte de las audiencias y los espectadores, lograr que justamente las audiencias sigan creciendo, que no se detenga este hecho, y bueno, creo que lo... ¿Qué dice? ¿Por qué quién Gustavo, lo... está silenciado. Tenés que apretar el botoncito que está arriba junto a la cámara para desmutearte. Perdón. Entonces, no te hagas problema. bueno, le estaba dando la bienvenida a la Argentina, ¿por qué no en este formato? A Córdoba en especial, aunque yo no estoy ahora ahí, pero que están los compañeros de la cochera. Y les transmitía por parte del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro un agradecimiento especial porque tenemos muchas expectativas de los resultados de este tipo de actividades de encuentro. Es fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas poder encontrar, aparte de las predicciones que vamos teniendo, orientaciones de diagnóstico de una situación extraordinaria, ¿no?, la que hemos vivido, y que por dónde va a pasar ahora nuestra integración internacional realmente, nuestros vínculos iberoamericanos, cómo vamos a fortalecernos sabiendo que todavía van a haber muchas fronteras cerradas o muchos espectadores, audiencias que van a tener dificultades y miedos incluso de volver a compartir con nosotros el convivio. Entonces, en esto es fundamental estos espacios de reflexión. Queremos ponerlo en valor, como tiene mucho valor también que el proyecto de Iberescena tenga una vitalidad. Hemos recibido muchísimos pedidos de apoyo, de proyectos nuevos, de muy importante desarrollo, de gran calidad, y que vamos a tener que evaluar para ver cómo podemos apoyar a la gran mayoría o contenerlo en estas necesidades importantes que nos ha dejado esta tormenta que venimos atravesando, ¿no? Así que bueno, los mejores deseos, un saludo grande a las amigas y amigos que hace mucho que no nos veíamos, es bueno poder encontrarse, y estamos a disposición. Desde el Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro consideramos una herramienta fundamental a los festivales, a las plataformas de colaboración, porque justamente son espacios que dinamizan el sector productivo y necesitamos recuperar ese entramado, ¿no? La capacidad instalada está resentida y se va a sentir por varios meses y quizás años. Entonces, mientras podamos poner en ejercicio la sinergia de que 1 más 1 es 3, va a ser fundamental este tipo de asociatividades. Éxitos, Marcelito, que un saludo, compartir a toda la organización, a todos los que forman parte de este gran proyecto. Marcelo, estás silenciado. Silenciado. Creía que me estaban leyendo los labios. No, bueno, gracias al instituto que ha dado pronta respuesta a toda la comunidad artística del país en esta difícil situación. Bueno, no queremos robar más tiempo al trabajo, quiero presentar a un gran amigo y permanente colaborador, Paulo Ricci. Gracias, Pablo, por estar siempre presente, y quien moderará esta mesa de discusión sobre las políticas públicas y los festivales en pandemia. Bueno, Paulo no necesita mucha presentación, es un joven docente, funcionario en la función pública, secretario de Educación y Cultura de Ciudad de Santa Fe, un gran ayuda a la mesa, y les deseamos buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Yo también muy brevemente quiero agradecer a la organización del Efíbero, a Marcelo Alacino, a Raúl Algán, a quienes me convocaron para ofrecerme la responsabilidad y el honor de poder moderar esta mesa tan interesante que va a tratar de desarrollar durante 3 jornadas la vinculación, las complejidades y la articulación necesaria entre las políticas públicas de los distintos estados y los festivales en estos tiempos tan especiales como son los tiempos de pandemia.
Yo le voy a ir dando la palabra uno por uno a los participantes de la mesa. Les recuerdo la modalidad y la metodología de la misma. Cada uno tiene en cada una de las 3 momentos de desarrollo de la mesa 5 minutos para intervenir. El primer momento va a ser de presentación y para ya desarrollar alguno de los 4 ejes propuestos por la organización de la mesa. Luego de esa primera ronda ya hay una instancia de diálogo entre los participantes de los festivales, digamos los panelistas de la mesa que están aquí invitados, y en el tercer momento de la mesa, la tercera media hora, si todo sale bien, ya también vamos a abrir algunas preguntas de los asistentes, del público en general que está participando también de este encuentro. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos, y vamos a empezar con Octavio Arbeláez, responsable del Festival de Manizales. Gracias. Buenos días, tardes o el horario que corresponda según el uso horario de todos nosotros. Un saludo muy especial a los 35 años de La Cochera, una agrupación emblemática en el continente. A todos los amigos, a Paco Jiménez y a Marcelo Castillo, su director y presidente de la fundación, y a todos los que están aquí presentes, a Gustavo, que ahora es alta autoridad, los saludo con un abrazo, y a Paulo Ricci, que también es alta autoridad, pues son amigos de vieja data y los quiero saludar muy especialmente. El que nos convoque Efíbero en este espacio tan interesante para discutir un tema que es capital, que es el tema de las políticas públicas que se están dando en el ámbito iberoamericano. Evidentemente, cuando ocurre este tema pandémico, a todos, autoridades incluidas, nos coge desprevenidos. Nadie espera al límite como la que estamos viviendo todos. Ni en nuestras peores pesadillas pensábamos estar encerrados y fuera del alcance de cualquier cobertura o de cualquier posibilidad de encontrarnos en el espacio y el tiempo que tiene que ver con la creación escénica en un recinto y mucho menos en un festival. Entonces, nosotros, como todos, recibimos, para citar una obra de Jorge Ricci, el padre de Paulo, recibimos como un puñal en las carnes ese golpe, y al tener ese primer golpe tan fuerte, no sabíamos ni cómo reaccionar. Los gobiernos, ya viéndolos desde el punto de vista de la política pública, reaccionan con medidas que van a paliar situaciones coyunturales como la seguridad alimentaria y eventualmente la cobertura de una seguridad médica para los artistas, pero siempre con un planteamiento más bien asistencialista y más bien derivado hacia ese problema coyuntural. Aparentemente, los artistas podían estar marginados del acceso a recursos literalmente para comer y probablemente a recursos de cobertura médica. Pero lo que olvidaron todos, por lo menos en el caso colombiano, y creo que en la mayor parte de los países latinoamericanos, tanto por falta de recursos como por falta de claridad política, es que a lo que hay que apuntar es a la preservación del ecosistema escénico. Es decir, nosotros no estamos reclamando cosas coyunturales y eventuales, sino pensar en un ecosistema que permanezca y que derive en trabajo para todos. Nosotros necesitamos asegurar que las salas puedan reabrirse, que los festivales permanezcan, que los espacios continúen, y no necesariamente pequeñas ayudas como las que se han dado y se han brindado, que en algunas ocasiones se han agradecido, en otras se han atomizado los recursos, en un criterio, en mi sentir, errático, porque han apostado y han pulverizado los recursos hacia segmentos que son responsabilidad del Estado para toda la ciudadanía y no únicamente para el segmento cultural. Desde mi perspectiva, era demasiado importante concentrarnos en la preservación y el mantenimiento del ecosistema cultural. Más bien en pensar en todo ese sistema de salas independientes que hay en Argentina, o el sistema de salas concertadas que hay en Colombia, o el teatro independiente que hay en Brasil, etcétera, etcétera, que en los individuos, porque de los individuos se debería ocupar el Estado en general. Esa es mi perspectiva. Desde luego, los festivales reaccionamos y tratamos de abocar
nuestro proceso de trabajo a través de las plataformas digitales y tratamos de generar espacios inclusivos en esas plataformas. Sobre todo, y esto creo que ha sido un fenómeno mundial, acompañando a la escena regional y local, porque desde luego los recursos estatales se limitan, entonces nosotros, desde nuestras pequeñas trincheras, desde nuestras ciudades, desde nuestras regiones, tenemos que generar procesos de apoyo a los artistas de nuestro entorno. Tenemos necesariamente participar en esos procesos y desde luego eso tiene que ver con la preservación de la que hablaba, de una relación fluida entre los gestores culturales, gestores escénicos y desde luego de los creadores de nuestra región. Esto creo que lo hicimos todos y es un proceso que debemos continuar. Finalmente, porque ya se acaba el tiempo, desde luego nosotros pensamos que la mejor manera de preservar este sistema es inyectando dineros y recursos a nuestros sectores. En general, todos los estados están hablando de industrias creativas, de economía creativa, de economía naranja, pero no están inyectando recursos frescos a nuestro sector. Están manejando cifras, incluso en un momento determinado plantean muy pomposamente nuestra participación en la generación de empleo y en la participación en el Producto Interno Bruto, pero las cifras que dedican al sector no se compadecen con estos aparentemente exitosos logros de un sector económicamente activo, generador de empleo y dinámico. Esa era mi primera intervención y perdona, Paulo, si creo que no. Apenas algunos segundos. Bienvenido, Claudio, que te sumaste mientras estábamos escuchando la intervención de Octavio. Muchas gracias, Octavio. Hola, gracias. Olvidé decirles que aparte de activar el micrófono para recordarles cuando estemos cerca del minuto, les voy a hacer así con el símbolo universal de un minuto. Y cuando termine ese último minuto les pongo la mano para que sepan que ya están con el tiempo cumplido. Lo voy a presentar ahora a Facundo Domínguez, que va a participar en la mesa por el MOVER, Festival de Artes Escénicas Contemporáneas. Facundo, no sé si querés activar tu cámara. Ahí va, ahí activé todo. Ahí está. ¿Me ven? Todo Perfecto. Vale. Un segundillo. Bueno, lo que voy a tratar de plantear son como algunas ideas quizás un poco... La cámara. ¿Cómo? ¿Escuchan muy bien? ¿Hay alguien que tiene un micrófono prendido aparte del mío? Sí, Ahí sí, va. ya está silenciado. Está silenciado. Bien, genial. Bueno, decía que voy a plantear como algunas ideas quizás un tanto desordenadas, pero tienen como un hilo conductor en algún punto. Por un lado, pensar que los festivales de artes efímeras, escénicas y performativas permiten establecer diversos intercambios de capital simbólico y económico entre gestores, productores, artistas y ciudadanía. Son espacios de promoción y exhibición de la producción artística e intelectual de una región y su proyección nacional e internacional permite visibilizar modos de creación y singularidades de un territorio. La creación de políticas públicas no son solo materias del Estado, sino que hoy las categorías de público y privado ameritan ser claramente repensadas. El lugar de las políticas públicas se establece muchas veces con un altísimo desconocimiento de las dinámicas específicas de un campo heterodoxo y dinámico como son las artes escénicas, generando políticas estancas que permanecen durante años bajo un mismo filtro y que muchas veces se encallan en un solo sector y no en una proyección abarcativa en términos de creación de nuevas políticas, de programas, de proyectos, de productores, gestores, gestoras, artistas, espectadores, espectadoras, y por sobre todas las cosas, que es como mi gran preocupación en estos últimos tiempos a la hora de pensar un festival, y más en este tiempo, el concepto de vecinos y vecinas. O sea, cómo generar proyecciones mucho más abarcativas que ciertos públicos que ya empatizan con ciertos modos
de visibilización o de participación dentro de los festivales. Establecer una proyección referencial de un festival dentro de un territorio implica establecer relaciones institucionales con los actores públicos, privados y semipúblicos. Estrategias como criterios curatoriales, legitimación de la ciudadanía, economías colaborativas, inclusión social, son solo algunas de las perspectivas que permiten establecer sinergias institucionales, cooperativas y solidarias. Por otro lado, la vinculación dialógica con festivales en red, que es algo que ha favorecido fuertemente la creación de Efímero, por la proximidad, por fecha o por circuito, permiten establecer criterios para una programación y una sostenibilidad posible. Los festivales es como una especie de pseudo concepto que habilito para esta idea próxima a la que me establezco. Los festivales son eventos de una gran intensidad en un corto tiempo que habilitan un espacio de exhibición, formación, circulación. Espacios de interacción entre gestores, artistas, públicos, espectadores, espectadoras, y en estos tiempos sumaría la categoría de teleaudiencia, y en esa relación convivial el concepto de tecnovivio. Esta perspectiva habilita una democratización de las experiencias artísticas que atienden a sus particularidades, que extienden los límites territoriales y que democratizan el acceso. Esta idea de tecnovivio, este halo que nos ha gobernado en este año en relación a experiencias de festivales digitales, etc. El desafío, creo, para los tiempos venideros será seguramente pensar cómo generar una celebración dual entre tecnovivios y convivios. Y lo último es pensar en algunas preguntas que las arrojo así como inquietudes, que son: ¿qué miramos gestores, gestoras, productores desde nuestra perspectiva institucional / festivales en relación a lo singular en lo colectivo y lo colectivo en una macro pluralidad? Podríamos decir que nuestros festivales tienen intereses comunes. ¿Qué parámetros establecemos para mirar o evaluar las dinámicas del campo propias de cada una de las regiones y cómo pueden ser compartidas? ¿Cómo medirlas o cómo comunicarlas? ¿Cómo establecemos relaciones institucionales durables en el marco de las economías de festivales y sobre todo en aquellos territorios donde las políticas de sostenibilidad y sustentabilidad de los festivales no están ni registradas ni legisladas? Esas son como algunas preguntas que me hago. Eso es todo más o menos lo que tengo organizado, sistematizado y para compartirles hoy. Estoy muy contento de estar con todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Facundo. Después seguiremos desarrollando en la otra ronda de participación y de conversaciones. Me toca ahora presentar a Claudio Fuentes, quien nos acompaña en representación del Festival Internacional Santiago de Chile. Claudio. Hola, muchas gracias y saludo a todos y a todas. Un gusto poder encontrarlos y encontrarla aquí en este encuentro tan importante y tan necesario para poder dialogar sobre el estado de las artes escénicas, de los festivales. Bueno, creo yo que hoy, cuando hablamos de la importancia y la relación de los festivales y las políticas públicas, se vuelve fundamental, porque siento yo que los festivales son una instancia para poner en valor obras y creaciones, coproducciones, que luego van a circular a través de las alianzas que se provocan entre los festivales y que permiten de una u otra manera, sobre todo en los procesos de creación latinoamericano, la consolidación de distintos colectivos de arte escénica. Siento yo que cuando una obra logra, a través de relaciones que se generan entre festivales, poder internacionalizarse, siento que para las compañías de arte escénica se llega a un proceso
de consolidación que permite inherentemente su continuidad en el tiempo. Entonces, en ese sentido, la relevancia que adquieren los festivales como mecanismo para de articulación para el ecosistema cultural es sumamente relevante y tiene directa relación en cómo se debieran modernizar y articular las políticas públicas que vayan en favor de generar este tipo de instancias culturales a nivel internacional, finalmente. Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos la misión de Santiago Off está en apostar, en poder generar nuevas propuestas, atreverse a la vanguardia escénica y no solamente programar obras que ya sabemos que funcionan con un determinado público o que en determinada circunstancia. Entonces, siento yo que también hay una misión por parte de los festivales de arte escénica en poder atrevernos y arriesgarnos a programar nuevas propuestas, a poder generar nuevas tendencias en la programación de arte escénica y poder generar diálogo interdisciplinario entre nuestra programación y cómo esas programaciones se potencian para la circulación y la visibilización con nuestros pares en el extranjero. Eso por una parte. Pero también siento que los festivales de arte escénica debiéramos tener o debiéramos abrirnos aún más a fomentar el trabajo creativo. Que en ese sentido los procesos de coproducciones se empiezan a volver súper importantes en las misiones que hoy tenemos los festivales, y eso lo dejó súper en evidencia la pandemia, que hizo también que los festivales fueran una especie de sostenedor para el fomento a la creación después de la total ausencia que muchos gobiernos tuvieron al enfrentar la crisis sanitaria que estábamos viviendo y cómo el mundo de la arte quedó totalmente aislado de este tipo de tipos de ayuda, careció de soluciones solidarias para el sector de la arte escénica, por lo menos en nuestro país. Entonces creo súper importante que esa misión que tomamos los festivales de poder ser sostenedores para el fomento de la creación, como ahora, posterior a la pandemia, en la pospandemia, podemos seguir manteniendo ese mismo foco y esa misma misión. Entonces, nada, creo súper importante que la relación entre Estado y festivales se pueda estrechar, que exista un mayor financiamiento, sobre todo para los festivales que generan esta línea intermediaria entre ciudadanía y arte, que genera relaciones importantes a nivel internacional. Entonces, la política pública en ese sentido debiera operar en directa relación y diálogo con cada una de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Bárbaro. Claudio, te sobraron hasta unos segundos y todos. Te agradezco mucho y seguimos en la próxima participación. Me toca ahora presentar a Alicia Mansur del Festival Internacional para Niños y Jóvenes de la ciudad de Córdoba. Alicia, todo tuyo. Toca el micrófono, Alicia, así te escuchamos. No. Fíjate si podés, a ver. No te estamos escuchando, Alicia. Fíjate si junto a la camarita podés desbloquear el micrófono, así se activa y te escuchamos. Hola, Alicia.
Alicia, ¿me escuchás? Ay, qué tonta, perdón. Ahí está, ahora sí. Adelante, vamos de nuevo. Ahí está, perdón, disculpen. Buah, me pasa. No pasa El nada. tema que quería plantear un poquito con que comencé, que hay una sensación, este tema de las políticas públicas y su reacomodación, y comparto mucho lo que estaban manifestando los compañeros Facundo, Octavio. Es como una sensación de volver al futuro, porque realmente la pandemia aceleró tiempos que quizás estas conversaciones lo hubiéramos tenido en el 2040, en donde la virtualidad y la conectividad hubiera tenido otro sentido en nuestras vidas y en el arte, en la expresión del arte. Las políticas públicas en época de pandemia trajo un gran desconcierto, sobre todo en lo que es las manifestaciones culturales, trajo repensar otra vez cómo manifestarlas, cómo hacerlas llegar, cómo era la situación de los artistas, cómo manejarse con la producción, con el fomento, cómo manejarse con una política pública de festivales en un momento de pandemia. Eso no es un chiste, pero es una política pública que se ha sostenido a lo largo de todos estos años por parte del Estado de Córdoba. Y así es que se repensó absolutamente todo, cómo poder manejarlo, y esta tensión tan grande que produce el repensar en un tiempo que nos agarró de imprevisto, sin elementos suficientes para poder analizar, con muchos problemas, precarización del sector laboral, salas que podían cerrar, asistencia sanitaria, aislamiento, distanciamiento social, en un arte que es esencialmente presencial. Nosotros mantuvimos siempre determinados principios que eran muy importantes, y yo lo manifesté el año pasado por el Festival Mercosur y lo sigo manifestando ahora porque este es el espíritu de los Festivales Córdoba. Festivales Córdoba es una política de Estado que no significa el Festival para Niños y Jóvenes, ahora llamado de la Infancia y la Juventud, o Festival Mercosur. Es una variedad de festivales que abarca todas las artes. Algunos vienen de muy vieja data, del año 2000, inclusive de los años 90, de los años, 80, y otros son nuevos y se están por crear o se están por retomar otros festivales. Y esas políticas que guían este espíritu renovador de festivales son tres: los públicos, los territorios para volver a repensarlo, y la necesidad de que el Estado tenga una política de difusión de todas las manifestaciones artísticas con una vocación absolutamente incluyente, que abarque territorialmente, que abarque los públicos y que abarque las expresiones artísticas de lo más diverso. Y esto ha sido el leitmotiv de todos los festivales de Córdoba, y por supuesto la política pública que ha llegado a lo largo de todos estos años, la Agencia Córdoba Cultura, con alianzas con el CFI, con alianzas con el Instituto Nacional de Teatro, con alianzas con organismos internacionales, con alianzas con Iberescena, pero siempre manejando una actitud que nos sirva para poder mejorar, progresar en el tiempo la diversidad de manifestaciones artísticas que podemos brindar, no solamente un intercambio de diálogos, de estética de nuestra comunidad, mantener este micro o este macro sistema de circulación, visibilización de las expresiones artísticas en el marco de un festival, sino tratar de progresar en esto de poder llegar a la población y que la población sea la propia, la que se posesione de estos bienes culturales y lo conviertan como necesidades sociales y bienes sociales. Y en ese sentido, que en el marco de esta pandemia que fue tan terrible y que desconcertó a todos por igual, es que tuvimos muy en cuenta este tema de la población, de los públicos, de poder a través del arte, por diversidad de modelos, de producciones, de cuestiones virtuales, tratar de hacerles llegar las expresiones artísticas cordobesas fundamentalmente a mucha gente. Y creo que lo hemos logrado, porque tenemos estadísticas, tenemos números, y creo que han sido muy virtuoso en ese sentido la oportunidad que dio
la pandemia para nuestra política y la cambia. Ojo, estamos hablando de que esta es yo sí sostengo que es una cuestión transitoria, la pandemia va a terminar, pero hay algo que se ha instalado y que se ha instalado nuevos formatos y tenemos que volver a pensar las políticas públicas en esa combinación de los formatos que manejábamos y los nuevos formatos que se han instalado. Muchísimas gracias, Alicia. Y ahora le doy la palabra a Carlos Larrosa por la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del Perú. Buen día. Bueno, tengo algunas ideas que compartir, a ver cómo me va en tiempo y en ideas. Reconozco muy importante la necesidad de manejar sistemas de información para generar políticas públicas. Es importante repensar también los sistemas en sí mismos, cómo se alimentan y que haya normativas también detrás de ello que regulen la necesidad de trabajar en base a sistemas de información en específicos y que a su vez sean sistemas de información que no sean sectoriales, es decir, un Ministerio de Cultura, una Secretaría de Cultura, que no maneje solamente datos de cultura, sino que se manejen también datos transversales entre muchos ministerios, porque el Ministerio de Educación, como se llame, tiene también información de cultura, así que creo que hay que pensar los sistemas de información y para eso se necesitan generar políticas y normativas al respecto. Algo que me parece también importante en esa línea es pensar las políticas públicas culturales siempre de manera intersectorial y en qué medida se pueden otros ministerios como salud, como educación, como turismo, o ministerios que tengan el corte social o asistencialista en cuanto se dirigen a población en estado de vulnerabilidad, o los ministerios de la mujer, también se pueden sumar, digamos, y es ahí sí tarea de los sectores de cultura, articular de manera intersectorial sus políticas públicas. Otro dato que me parece importante es ser también autocríticos de ambos lados. Yo vengo del sector de teatro, de teatrero, y el trabajar en el sector público me ha enseñado mucho cómo funciona y trato en la medida de lo posible de cuando tengo reuniones con el sector de explicarles también cómo funciona el Estado. Porque si tú no conoces cómo funciona por dentro, no sabes cómo demandarle, no sabes a quién dirigirte, no sabes cómo proponer una ley, cuál es la diferencia entre política de Estado y política de gobierno, etc. Siento que también muchas veces nuestro sector, y lo digo como teatrero, se frustra ante demandas porque no le están sabiendo dirigir a una persona o a un cargo o no le están sabiendo proponer. Y es también rol del Estado y del gobierno dar esa información, que es un derecho, porque si no se le da esa información, la persona no puede también ser partícipe de la política pública, lo que nos lleva a entender que todos tenemos funciones y roles en la construcción de la política pública. Por eso alguien que lo mencionaba por allí, saludo eso, de que nos toca también repensarnos como sector, en que nosotros también tenemos esa responsabilidad, que podemos o no asumirla, pero digamos, es una opción importante. Y finalmente creo que vale también la pena el pensar en qué medida los festivales necesitan también repensarse, si ya el teatro se está repensando en cuanto a lo que podría entenderse como convivio, a materialidad, a la presencia de cuerpos, que es también discusiones que ya las artes visuales las han superado, al existir también artes digitales como la fotografía, el videoarte. Me imagino que ellos hace tiempo ya tuvieron esa discusión y hoy nadie pensaría pues que ver una pintura de manera presencial sería la única manera de participar de las artes visuales, ¿no? Creo que también nosotros nos toca entrar a esa discusión y pasa también por las políticas públicas porque son las políticas públicas las que tienen que dialogar con la realidad. Y siento en esa línea también que a las políticas públicas, a los que estamos por ahora de este lado, nos toca también ser autocríticos y pensar cómo se están formulando también los financiamientos. Vivimos del concursismo y a veces es muy difícil desligarnos de eso, que se deben a cosas estructurales, sistémicas seguramente, pero creo que también hay que pensar que las ayudas o los apoyos, o como se le quiera llamar, tienen que partir de que la cultura no se basa en hacer eventos, sino en procesos sociales, culturales, económicos y productivos.
Entonces también ahí a la política pública le toca repensar no solamente qué cosa es un festival, por ejemplo, sino de qué manera el Estado debería o puede apoyar un festival a través de un financiamiento en cuanto se presenta un proyecto para una edición, o entender al festival de otra manera, y en base a eso el Estado se pone a su disposición, ¿no? La misma palabra apoyo ya te lleva a pensar que el Estado puede o no apoyar, cuando en realidad el Estado siempre tiene que estar al servicio, ¿no? Y bueno, eso eran algunas ideas, disculpen si son quizás un poco sueltas, pero por esos lados quería ir compartiendo. Gracias. Perfecto, Carlos. Exacto en el uso del tiempo. Ahora vamos a abrir al segundo momento de la mesa, en donde, bueno, la idea es retomar el orden de las intervenciones, pero para que ya más libremente, empezando por Octavio, que fue quien primero tomó la palabra, que ustedes, si quieren ampliar, retomar alguna de las ideas o aportes, preguntas o planteos que han hecho los participantes que los acompañan en la mesa, y aprovecho este momento también para avisarle a quienes no son participantes de la mesa, pero están escuchándonos y están también participando de este espacio, que pueden ir acercando las preguntas a través del chat. El tercer momento de la mesa va a ser el de responder a aquellas preguntas que quieran acercarnos a través del chat, así que ahí está abierto el espacio con el equipo, digamos, de apoyo académico que va a ir ordenando esas preguntas. Octavio, ¿querés ampliar alguna de las ideas, retomar alguna de las intervenciones de los compañeros y compañeras de la mesa? Octavio, ¿estás por ahí? Si no estás ahí, Octavio, y quiere retomar Facundo o Claudio alguna de las ideas ya desarrolladas o de los aportes del resto de los participantes de la mesa. ¿Puedo un poco ampliar un poco lo que estaba diciendo justamente Carlos? Creo que es... ¿No? ¿No puedo? Sí, claro. Ok. Creo que lo que él manifestó es sumamente importante por parte del Estado y por parte de los hacedores artísticos. Y también es muy cierto que hay ciertos tipos de artes que están más relacionadas con los nuevos formatos que están surgiendo y otras no. Y es muy importante conocer el Estado y cómo se genera, qué diferencia hay entre una política de gobierno y una política pública, para saber qué es lo que se puede pedir, solicitar, porque esto hace al Estado mismo y hace al desarrollo de un Estado en todos sus sentidos. Entonces, comparto muchísimo lo que él acaba de decir en cuanto al tema de cómo manejar las políticas públicas, cómo verlas, cómo dialogarlas, y sobre todo la horizontalidad que es necesario manejar en las políticas con respecto a todos los hacedores, lo cual no es fácil de instrumentar. Muchas veces progresivo, es una cosa que se va logrando poco a poco con el tiempo. No siempre existió esto. Eso es nada más. Pienso algunas, no sé si me ven. Sí, te vemos. En algunas ideas, en realidad, en las que pienso, digo, vuelvo sobre una de las cosas que planteé, que creo que hoy pensar el lugar de lo público y de lo privado, de lo estatal y de lo independiente requiere ser revisado, porque me parece justamente la estrategia es mancomunar fuerzas, mancomunar un espíritu colectivizante, voluntades conjuntas. Sigo pensando en cómo generar políticas públicas y privadas que abracen a aquellos sectores que siempre están olvidados en el sentido, no olvidados en su sentido de olvido, sino que son como el cuarto patio, ¿no? Porque generalmente las políticas públicas, y creo que allí radica uno de los primeros errores que hay que empezar a repensar y revisar, están siempre pensadas para un sector, el sector de las artes escénicas, en el caso de los festivales, que promueven o provocan formatos para públicos posibles
para espectadores posibles, para audiencias posibles, pero el problema es que hay que revisar cómo llega a un territorio esas políticas públicas y que no queden en un sector las políticas públicas, porque el problema es que, al menos eso pasa en Córdoba, digo, los vecinos y las vecinas ni siquiera saben que existen los festivales de teatro. Ese es el gran problema. Y aparecen situaciones eventuales en donde de pronto hay una gran visibilización y luego de esos eventos los territorios vuelven a estar yermos en relación a públicos, en relación a dinámicas, en relación a intercambios. Entonces me parece que es necesario, vuelvo a insistir, colectivizar el ejercicio de pensarnos juntos, porque creo que las políticas culturales siempre se piensan de manera colectiva, no son en términos de un solo sector. El sector político podría ser, yo siempre pongo muy en tensión la idea de políticas de escritorio, digo, ¿qué pasa con las personas que están a cargo de ciertos lugares de poder en el Estado que no conocen las dinámicas de campo, que ni siquiera han ido alguna vez a algún teatro, por poner un ejemplo nada más? Entonces, vuelvo a poner sobre la mesa eso, cómo pensar lo público y lo privado de manera colectiva y cómo pensar estrategias mancomunadas o en conjunto. Por otro lado, quisiera arrojar el concepto de lo aurático de Benjamin y decir, bueno, sí, las artes visuales capaz que se han preguntado antes que nosotros, con la aparición del daguerrotipo sobre fines del siglo XIX, ciertas estrategias que ponen en tensión la pintura con la fotografía. Pero creo que hay especificidades del campo y hay modos de pensar la práctica espectatorial en relación a cada obra, digo. Y el teatro tiene esa imposibilidad de la cristalización que quizás la pintura o quizás la música sí la han tenido por su soporte. El teatro no soporta soporte, creo yo, como experiencia. Entonces, lo aurático a la hora del encuentro con la obra de arte es muy particular. Todos han tenido la experiencia seguramente de ver una obra en un museo y ver la misma obra en una lámina y no es lo mismo. Entonces, quizás haya que, vuelvo a pensar, cómo contribuir a una experiencia desde estas prácticas tecnoviviales y el concepto de teleaudiencia, si es que vamos a seguir dialogando con esos formatos. Solo eso. Una sola aclaración a lo de comentario de Facundo, simplemente. Creo que no es así de que los festivales de teatro en Córdoba no se conozcan. No comparto esa opinión. Son uno de los festivales más populares que hay y realmente hay mucho diagnóstico sobre este tema, hay mucho escrito sobre este tema que es necesario consultar para que pueda uno tener idea que esta continuidad de festivales de Córdoba en las artes escénicas se ha convertido en fiestas tan populares como podemos hablar de un Cosquín, como podemos hablar de un Jesús María, son festivales que le pertenecen a la sociedad cordobesa. Gracias, Alicia. Me gustaría darle la palabra, si quieren aportar algo a estas ideas, a Carlos o a Octavio o a Claudio. El que quiera hacer alguna consulta. Claudio. Tu micrófono... Está apagado el micrófono, Claudio. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. No, solamente mencionar que hay una carencia de política pública, siento, a nivel latinoamericano en torno a la misión y labor que tienen cada uno de los festivales de arte escénica. Y siento que, por lo menos en el caso de Chile, Chile está viviendo hoy un proceso de cambio de paradigma en relación a la Constitución. Logramos generar un plebiscito que tiene que ver con poder generar equidades, justicia social,
y en ese sentido urge que muchas de las políticas públicas, sobre todo que tienen que ver con financiamiento y acceso, puedan equipararse y redistribuirse de una manera mucho más equitativa. Es lo que siento yo, que a nivel latinoamericano de repente se centraliza demasiado los recursos y las instancias independientes van perdiendo valor, siendo que ahí radican las grandes propuestas contemporáneas y que pueden generar una mayor diversificación de la arte en general. Entonces siento yo que en ese sentido también es labor de los festivales poder tomar un rol, como lo decía al principio, mucho más político en ese sentido y generar propuestas que tengan que ver con el cambio de bases. Siento que en Chile, a partir de lo que se generó con el plebiscito y esta nueva asamblea constituyente, que obviamente va a ser un proceso lento o que va a tomar algunos años, es cómo poner el arte y la misión de los festivales como un derecho social más que un bien de consumo. Siento que estuvo muy teñido en nuestro quehacer como en el modelo de negocio neoliberal o muy capitalista, más que como generar accesos como un derecho social, como lo es la educación, la salud, la vivienda. El arte debe estar instalado en las bases de una sociedad. Y siento que ahí los festivales tenemos una misión súper importante a desarrollar, que es poder generar ese acceso y diálogo con las comunidades. Eso en términos de política pública. Ahora, sobre lo que hablaba Facundo hace un rato, sobre que los festivales en Córdoba, por ejemplo, no se conocen, comparto también la visión de la compañera que acaba de hablar. He tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, de ver obra en la plataforma Girard, sobre todo, o en otros festivales de la región, y que luego han estado presentes en Santiago Off, y también de Santiago Off han encontrado un trampolín para poder desarrollarse en otra instancia a nivel internacional. Entonces creo que la escena cordobesa es bastante rica y conocida, quizás no tanto como queramos, pero por lo menos en Chile tiene bastante influencia. Eso. Gracias, Claudio. Carlos, ¿querés aportar algo más a la conversación? Gracias, concuerdo en gran medida con todo lo que comentan. Sí, como fanático de Benjamin, lo mencionaba como para hacernos la pregunta. Mi propuesta no era afirmar algo, así que también coincido con la inquietud del compañero Facundo, me parece que lo mencionó. Algo que también me parecía importante, digamos, comentar es que para la política pública también vale entender obviamente a los hacedores de festivales como trabajadores y trabajadoras. Cuando entramos a tallar en esa materia, vale la pena también analizar, digamos, esa fuerza laboral detrás de los festivales, cuál es la representatividad o los roles dentro de sus mismas organizaciones de la mujer, por ejemplo, cuáles son los cargos, digamos, a nivel de gestión interna, que es decir, cómo se maneja la gestión interna dentro de los festivales. Vale la pena también tomar en cuenta desde lo que se conoce como la gerencia, si quiere, o cultura organizacional, porque creo que detrás de ello también podemos sacar información muy interesante. Hablaban del valor social, de lo territorial, con lo cual concuerdo mucho. Y también en esa línea vale la pena preguntarse en qué medida, para quiénes estamos haciendo el festival, cuál es la participación de la ciudadanía. Me imagino que muchos, el principal fin o objetivo que tienen es activar justamente a que la ciudadanía se apropie del festival, como bien lo mencionaban. Entonces ahí también es importante saber qué ciudadanos y ciudadanas están participando, varones, mujeres, niños, adolescentes, niñas, de qué condición socioeconómica, también porque como cualquier producción que involucra aspectos económicos y sociales, son estructuras que están atravesadas por estructuras mayores que más o menos promueven desigualdades de todo tipo. Entonces también creo que vale la pena comentar para que justamente
la confianza que tenemos en nuestros proyectos, también obviamente no nos haga omitir, dejarnos hacer esas preguntas justamente para fortalecer aún más aquello que queremos reconocer. Y valoro mucho el que se manifieste con mucha claridad aquí, pero sí me parece algo muy importante a resaltar solamente, y ya para cerrar. Por ejemplo, este año en Iberescena, los que han postulado a los proyectos han tenido que mencionar si su formación en artes escénicas se ha dado en una escuela profesional o es técnica, si son de capital de región o no. Me imagino que son condiciones estructurales que pueden darnos cuenta, por ejemplo, las artes escénicas son su fuente de ingreso principal, cuántas mujeres participan en el equipo directivo, si participan ciudadanos y ciudadanas indígenas, afrodescendientes dentro de la producción. Son preguntas que también creo son importantes ponerlas para justamente fortalecer también esto que alguien mencionaba, que nosotros también hacemos política. Entonces, y la política es reconocer también esos aspectos que me parecen importantes. Muchas gracias, Carlos. Si están de acuerdo, no sé si lo volvimos a recuperar a Octavio, que no participó de esta segunda ronda de intervenciones. Si está por ahí Octavio, que se manifieste, y si no, ya podemos comenzar con las preguntas de los asistentes. La primera pregunta, para los 5 o para los 4, si no está Octavio, es de Antonella González. Yo se la leo y ustedes me van diciendo quién quiere tomar la posta y responderla. Dice: ¿cómo se podría ir llegando a todos los artistas si las políticas públicas culturales o no se terminan mandato a mandato? Esto del borrón y cuenta nueva, les artistes tenemos que aprender, entre comillas, cada 4 años cómo acceder a las políticas públicas. Ilustrarse, dice Antonella González, y ahí está de nuevo conectado Octavio. Si alguien quiere tomar la posta de esta pregunta, que hace referencia a la renovación o caducidad de las políticas públicas con los distintos mandatos, y que a veces eso obliga a los gestores culturales, a los festivales o a los actores culturales a reinventarse en el vínculo con los gestores de las políticas públicas, queda abierta la asamblea. Bueno, voy a intervenir porque pertenezco a un ente gubernamental, que es la Agencia Córdoba Cultura, del gobierno de la provincia de Córdoba, y puedo, con los suficientes años, 18 años dentro de la gestión pública, dentro de la gestión cultural, hacer entender quizás que las políticas públicas están en un continuo progreso, ¿sí? No son las mismas políticas las que se aplicaban 20 años atrás que las que se aplican atrás. El concepto de borrón y cuenta nueva considero personalmente y humildemente que es un concepto ya antiguo. Ya esa modalidad no existe. ¿Por qué? Porque hay un diálogo o incluso tensiones con el sector que al Estado le hace tomar conciencia de la necesidad de mantener determinados parámetros, gobierno tras gobierno, porque es importante para quién. Es importante para la sociedad y para el sector. Entonces no estoy muy de acuerdo que eso todavía existe, tal vez en algunas regiones, pero está muy automatizado. Creo que eso con el tiempo ha ido avanzando, progresando, y creo que hay otras aperturas que se han realizado horizontalmente para poder mantener ciertos parámetros en políticas de fomento a las artes escénicas, entre ellas los festivales. Está silenciado tu... Está silenciado, Paula. Perdón, decía si alguien más quiere tomar la pregunta. Si no, tengo una pregunta puntual para Carlos. Sí. Pregunta Macarena Simonetti.
si pudieses profundizar un poco la idea que planteaste de, entre comillas, los sistemas de información que manejan datos transversales al servicio de las políticas públicas culturales. Pregunta cómo lo ves a eso, cómo lo imaginás y qué alcances y posibilidades se vislumbran. Sí, por ejemplo, los registros de artistas o trabajadoras, trabajadores, siempre manejan, lo ideal es que manejen datos transversales sobre, por ejemplo, tipo de formación o dentro de la categoría de impuestos que paga la persona, poder hacer que esa información lo maneje también el sistema o la entidad que ve el sistema tributario a nivel de los países. También es importante que esa información pueda ser manejada también por los gobiernos locales para que se puedan identificar cuántos trabajadores culturales hay en sus territorios. Y es importante también el poder manejar data del documento de identidad, porque así también eventualmente se puede identificar muy bien a los trabajadores que están accediendo a un subsidio de carácter social, por ejemplo, o cuántos de todos están, si se articula esto con el sistema de salud, cuántos de ellos, trabajadores culturales, trabajadoras, cuentan con sistemas de prevención sanitaria o cuentan con algún tipo de fondo de previsión social, por ejemplo, para cuando ya no puedan laborar. Entonces, se trata de hacer data transversal y que se pueda, digamos, poner también al servicio de la entidad competente esta información. Por ejemplo, ante la emergencia que hemos tenido en Perú, no hemos podido, al no tener un registro, saber cuántos trabajadores quizás hayan... Igual el registro no es copia y calca de la realidad, son solamente los que han podido ser registrados porque es un proceso largo. Pero hubiera sido interesante, por ejemplo, saber cuántos de un registro que no existía han accedido a los bonos, ¿no? Que son universales para las familias que están en condiciones más precarias, o nos serviría saber cuántos de ellos tienen o no seguro, cuántos de ellos se han formado en una universidad o un instituto, o su oficio de artista o su profesión de artista la realizan sin tener estudios de ese tipo, que no lo tienen por qué tener, porque las dinámicas son múltiples y variadas, pero es información que te puede servir muy bien. Eso para profundizar eso. Y sí se necesita norma, porque si se hace desde una oficina, ahí sí hay borrón y cuenta nueva con la nueva persona o el cargo que pueda ostentar. Sí se necesita legislación al respecto para que justamente como política de Estado los sistemas de información trasciendan a los gobiernos, ¿no? Que mal que bien, igual un nuevo cargo puede hacer variación en cómo gestiona la política, pero la ley se mantiene, las políticas nacionales que van para varios años se mantienen, así que eso es, creo, como sector cultural, estemos donde estemos, a lo que siempre tenemos que apuntar. Muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta más que, si no se ofende el resto, ya que lo tuvimos un poquito ausente por una desconexión de internet a Octavio, se la hago primero a Octavio y después el resto, si quiere ampliar, también lo hace. Es una pregunta de Débora Staif, que pregunta cómo imaginan la reactivación de las giras o la reactivación de la circulación, en realidad, ya que reactivar las giras, algunos calculan que va a tardar entre 18 y 24 meses todavía por delante. Octavio. ¿Lo perdimos de vuelta? Sí. Bueno, si alguien quiere tomar la posta sobre esta pregunta que hace referencia a cómo imaginan ustedes la reactivación de la circulación, que también fue uno de los temas, independientemente de la pandemia, de vinculación con las políticas públicas por parte de los festivales mencionados en cada una de las intervenciones, teniendo en cuenta que se estima que va a haber un tiempo de 18 a 24 meses para poder retomar las giras. ¿Nadie quiere ampliar sobre este tema? ¿Cómo imaginan el futuro próximo de la circulación?
No podemos hacer un pronóstico certero de lo que va a suceder, porque todavía hay muchos aspectos con respecto a esta pandemia que desconocemos, con informaciones sumamente cruzadas. La mayoría de las fronteras están totalmente cerradas. Lo que sí podemos hacer es ir con un efecto, con una política diferente de automatizar las giras con circuitos pequeños que en lugares que ya estén como liberados, más tranquilos, y que nos permitan poder empezar a hacer circular las obras con determinados protocolos. Eso en Córdoba lo vamos a comenzar a hacer. Pero esto no tiene un parámetro donde medir la solución a este problema. No existe aún una solución y entonces es muy difícil darle respuesta a esa pregunta. Creo que hay que ir paso por paso. Sí se puede recomenzar con la circulación en formatos pequeños, pero falta, no sé cuánto falta para que esto pueda reactivarse. No sé tampoco si va a volver a ser como antes. Hay muchas preguntas más que respuestas, ¿no? Gracias, Alicia. Yo sumo una pregunta más, que también es un poco una reflexión sobre cómo ha ido fluyendo la mesa. Se señala ahí Valeria Polini que, retomo, digamos, su planteo, que observa una diferencia o una disidencia en la mirada desde los organismos públicos o de las gestiones y la mirada de los festivales sobre la articulación entre los dos espacios. A eso apuntaba también uno de las preguntas disparadores, la número 2, si es que esas estrategias comunes, digamos, de vínculo y de diálogo se han reforzado en el marco de la coyuntura que nos tocó atravesar durante todo este 2020, si se han desconectado más todavía, o si es todavía necesaria un trabajo sobre esa articulación. Yo lo haría extensivo no solamente a las artes escénicas, sino también a todos los ámbitos, digamos. Creo que para muchos de los que estamos ahora a cargo de la gestión pública, la pandemia también significó una necesaria revisión de los modos de vincularnos con los distintos colectivos artísticos, no solamente con las artes escénicas, y de revisar nuestras propias estrategias también de articulación. ¿Alguien quiere explayarse sobre este punto? Hay una disidencia, también los que están como asistentes pueden pedir la palabra, sí. Aquí no sé si me ven, un segundito. Yo lo que creo es que, por eso hablaba un poco de las singularidades dentro de ciertas perspectivas colectivizantes, y qué es lo que nos une como evento, como festivales, porque en algún punto me parece que cada una de las propuestas tiene un sistema productivo particular, un sistema de economía particular, un modo, incluso una perspectiva de encarar sus criterios curatoriales o sus modos de llegar a los espectadores, porque a veces piensa de que hay festivales que son más pequeños, entonces la llegada a los espectadores son más pequeños y entonces su sistema productivo es otro y su sistema económico es otro y su staff, incluso de trabajo, es otro. Entonces yo creo que claramente las formas en las que se establecen estas miradas nos ponen en tensión, sobre todo a aquellos festivales que somos independientes en relación con aquellos festivales que pertenecen a un ámbito estatal. Eso no le quita diálogo. Yo siempre pienso de que si algo todavía nos falta de encarar, y vuelvo a hablar de los vecinos y de las vecinas, tiene que ver en que cuando uno hace un festival, para quien lo hace es para la comunidad, y en ese punto, Estado y sector independiente, ambos tienen esa premisa, creo yo. Entonces, por ahí lo que nos falta es generar situaciones de diálogo, lo que yo llamaría relaciones institucionales, que potencien los festivales sin importar a qué sector pertenecen, digo, en el sentido de que se pueden establecer relaciones dialógicas
entre un sector y el otro, porque a los fines, en algún punto, es el mismo. Todavía nos falta, creo yo, mucho diálogo entre ambos sectores. Porque si bien pienso de que no hay muchas veces injerencia sobre los criterios curatoriales, porque las veces que, por ejemplo, mi festival ha ido a dialogar con la Agencia de Córdoba de Cultura, el efecto ha sido inmediato y hemos tenido respuesta. Sin embargo, creo que siguen siendo endebles ciertas formas de diálogo que tenemos, que son muy amorosas, digo, porque nos conocemos con la Alicia y qué sé yo, pero sin embargo siguen siendo, sigue habiendo brechas muy grandes, sistemas muy grandes sobre los que hay que atravesar o sobre los que hay que construir formas dialógicas para fortalecer las experiencias. Sobre todo hablo de los festivales independientes en mi territorio. Gracias, Facundo. Octavio, Carlos, Claudio. Perdón. Sí, por favor. Discúlpame, ya te dije que soy terrible. Creo que lo que está diciendo Facundo es absolutamente cierto. Y también creo, y esto es histórico, que el sector artístico no se siente muy cómodo con la política, ni con el Estado. Eso también es histórico, ¿no? Ya lo mencionaba Calchini hace muchos años, cuando decía que los artistas, cuando están con el gobierno, se sienten como en una baldosa floja. Y creo también que falta todavía muchísimo para poder llegar a diálogos mucho más constructivos, mucho más innovadores, que permitan vuelvo a reiterar la palabra, una mayor horizontalidad en el manejo de las políticas públicas, pero eso se va a dar con el tiempo, es progresivo, es un desarrollo que es necesario llevar a cabo y que necesita maduración. Y en eso está, ojalá lo logremos pronto. Gracias, Alicia. Carlos, y después Octavio. Sí, reforzar también lo que mencionaban del vínculo, que es importante fortalecerlo. Nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo por generar algún tipo de política en relación a la participación ciudadana. Estos meses de pandemia nos ha significado un reto inmenso como equipo en el sector público de poder recoger un sinnúmero de propuestas, demandas, pedidos del sector. En 3 meses hemos tenido desde la Dirección General que está en el Ministerio alrededor de 300 reuniones con el sector de la cultura, digamos, del teatro, de la música, de las artes visuales, y es muy demandante en cuanto el sector se organiza de una manera muy variada, muy heterogénea. Hay sectores, por ejemplo, de Lima, pero hay redes de folcloristas que están a nivel de 15 regiones, cada uno con una agenda obviamente específica para la naturaleza de su organización, y todos queriendo comprensiblemente ser parte de una mesa de trabajo donde sean parte de la decisión y lo que demanden sea vinculante al resultado final, que se entiende y es muy válido, pero desde este lado del sector ya público es muy complejo poder recibir a todos por tiempo, incluso por brecha digital, porque no todos quienes tienen, solamente los que tienen internet son los que llegan, pero en Perú hay 55 naciones indígenas, entonces no todos van a poder ser partícipes de las decisiones de la misma manera que otros. Y eso cómo se puede comenzar a fortalecer a través de normativa, vuelvo sobre ello, sobre normativa de participación ciudadana. Hay avances sobre gobiernos digitales, normativas alrededor de la participación ciudadana, pero creo que hacia ahí tenemos que apuntar para que haya previsibilidad respecto a cómo nosotros nos vinculamos al Estado y que estos vínculos se fortalezcan en cuanto estén más estructurados, estén normados, sean canales conocidos por cualquier ciudadano, porque evidentemente en la política cultural no solamente participan los que hacen cultura, sino también los que acceden a ellos, ¿no? Por eso me gusta mucho la idea de los vecinos
y vecinas que también tienen que ser parte porque hacedores de cultura también son ellos, ¿no? Y todo eso creo que tenemos que apuntar desde política que construya cómo es que vamos a construir eso juntos, ¿no? Gracias, Carlos. ¿Alguien más sobre este punto en particular? Creo que Octavio quería hablar, pero lo volvimos a perder. Hay una pregunta más, pregunta Yariana Armas desde Venezuela. Dice, contemplando las polarizaciones y dificultades críticas sociales, políticas y económicas, ¿qué recomendaciones pueden dar los gestores y productores de las artes escénicas para comenzar a reconstruir políticas públicas o privadas que generen espacio para la realización de festivales en Venezuela, aquí en Venezuela? Más allá de los intereses estatales, ¿por dónde comenzar? Pregunta Yariana Armas. Tal vez la pregunta se puede hacer extensiva no solamente al contexto venezolano, sino por dónde recomenzar o por dónde retomar la tarea después de este año tan singular como fue el 2020. Disculpa, yo he vivido 11 años en Venezuela y he podido apreciar el movimiento de las artes escénicas venezolanas en todos sus sentidos, porque trabajé en el Ministerio de Cultura. Es muy importante lo que sucedió en los 90 en Venezuela, a pesar de las políticas neoliberales sobre el movimiento de circulación de grandes compañías venezolanas, de América Latina y europea, que permitían al público ver espectáculos. A mí me tocó ver concretamente, lo menciono porque me lo recordó la compañera cuando hizo esta pregunta, Peter Brook, o al Ensemble de Berlín, de Bertolt Brecht, con la ópera de 3 centavos, cosas que quizás jamás me hubiese podido imaginar verlas. Creo que, en mi humilde opinión, tiene que haber un consenso muy importante. Creo que hay una intención, tal vez del Estado, de poder retomar frente a todas las dificultades que tiene esta actitud hacia la cultura, que siempre Venezuela se caracterizó por tener una mirada muy abierta y tomar muy en serio la cultura. No es una cuestión pasada, yo creo que existe todavía esa intención y que hay dificultades muy grandes en este momento que quizás no le den la prioridad que tenga que tener. Es lo único que puedo responder por mi conocimiento actual de Venezuela y por mi experiencia personal en 2 gestiones de gobiernos venezolanos, en donde pude ver el desarrollo de las artes escénicas en ese país que me dejó marcada para toda la vida, ¿no? Gracias, Alicia. Yo, si no hay otra pregunta de los participantes, haría una última pregunta por mi parte, que es para retomar también algunas de las 4 propuestas y preguntas que estaban en el temario y también ir cerrando con eso la mesa. ¿Qué importancia le asignan o qué trascendencia le encuentran ustedes espacios de pensamiento, de diálogo, de reflexión y también de disidencia como este que estamos compartiendo en este momento, no solamente para la redefinición de las políticas públicas, sino también para la redefinición de las estrategias desde las políticas de gestión independiente o de gestión privada? Me refiero al efímero, a este encuentro, digamos, que estamos transitando, si consideran que puede servir como herramienta también para la reflexión y para la redefinición del vínculo entre las políticas públicas y las políticas de los festivales o de los sectores autogestivos. Yo creo, ahí prendo la cámara, ahí va. Bien. Yo creo de que de mi participación del año pasado y de este año, estaba siendo necesario un espacio en donde mancomunarnos, productores, productoras, gestores y gestoras de festivales, en donde pudiéramos poner sobre la mesa situaciones en común, realidades en común,
y también todas nuestras diferencias, porque me parece de que algo que nos estaba sucediendo a nivel territorial e incluso a nivel red era que no estábamos encontrando un espacio donde pudiéramos dialogar con mucha claridad sobre ciertas problemáticas que teníamos, y que además había experiencias en otros puntos del planeta en donde habían sucedido cosas similares y había soluciones para esas problemáticas. Eso me parece fundante. Hay muchas instancias que desconocemos todavía, porque es muy intensas, son muy intensas las jornadas, y todos tenemos como cosas para comentar y para articular. Son interesantes los ejes vertebrales que se desarrollan. A mí me preocupa mucho hoy que esté todo tan centrado en la pandemia, como si fuese un fenómeno que nos hubiese marcado para toda la vida. Digo, pienso que hay que pensar en perspectiva las cosas, y es muy reciente como para que todo tenga semejante veladura. Porque no sabemos si de acá a 2 días el mundo cambia nuevamente y toda la discusión queda diluida en pequeños destellos. Sin embargo, creo que hay que estar de modo y con el pueblo muchas veces, esa dicotomía. Pienso que nos falta todavía poner sobre el tapete muchas cosas que tienen que ver sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad, y sobre las relaciones dialógicas que establecemos entre las instituciones. Yo tengo un festival independiente y considero que es una institución, considero que es una empresa. Considero de que necesitamos revisar algunas formas. Y sobre lo mismo, pensar en lo público y lo privado, repensar en realidad lo público y lo privado, y también repensar a quiénes o para quiénes. Digo, esas ideas, necesitamos rehabilitar ciertos territorios de espectadores, de públicos, de audiencias. Creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Eso creo. Gracias, Facundo. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte final? Sí, yo creo importante que, si bien la pandemia, como bien dice Facundo, es algo que se le da mucha relevancia sin saber todavía hacia dónde nos va a llevar, creo que yo me centraría más en las oportunidades que ha generado, que las oportunidades de poder generar encuentros virtuales, y que siento que abrió una alternativa y nos puso frente a un cambio de paradigma súper importante como sociedad. Yo creo que lo había comentado anteriormente en una mesa de conversación, que siento que hoy estamos frente a la caída inminente de los sistemas totalitarios, y creo súper importante tomar en cuenta ese desarrollo social al cual nos estamos enfrentando, porque va a marcar inherentemente un cambio de paradigma y de lo que estábamos acostumbrados a hacer radicalmente. No sé si es que vamos a volver a lo mismo, si las giras van a proyectarse de aquí a 24 o a 2 meses más, porque para eso no sé, esto se suponía que iba a durar 2 meses y ya vamos a cumplir casi 10 en esta situación. Entonces, creo yo que en ese sentido hay que ir adaptándonos a los procesos, no solamente que nos está proponiendo la pandemia, sino que a los procesos de cómo mantener los vínculos, cómo se generan redes, para qué sirven esas redes, cuáles son los cambios necesarios de base que hoy tenemos que proyectar, y a partir de ese diagnóstico poder generar una nueva forma de hacer en cuanto a la arte escénica. Y cómo se van a reencontrar las artes escénicas, cómo vamos a poder dialogar entre programadores, cómo se van a generar vínculos.
y conexiones. Todo eso hay, obviamente la presencialidad es súper rica y es súper importante, pero también la virtualidad también nos permite generar ciertos acuerdos de manera mucho más práctica. Hay creaciones que hasta hace un año atrás no teníamos idea que podía ser posible generar una obra a través de una plataforma digital. Hoy no se concibe el teatro sin tener una pata en lo virtual, o sea, presenciar la mixtura, poder generar algo presencial, pero que a la vez también se pueda transmitir. Hay un vínculo mucho más estrecho con la comunidad, pero sí estoy totalmente de acuerdo que tanto la cultura como la educación debiera los estados poder garantizar el acceso. Por ejemplo, en Chile también hay muchas comunidades que no tienen acceso a Internet, pero sin embargo todos los colegios optaron por plataformas digitales. Entonces, ¿cómo garantizamos el acceso de esos estudiantes a los contenidos educacionales? Es lo mismo que pasa en cultura, como ahora las comunidades tienen acceso, pueden acceder a los bienes culturales, insisto, como un derecho social. Si es que no tienen una señal de internet, si no tienen computadores, entonces cómo el Estado puede hacerse cargo de que estamos entrando en una era digital, y esa era digital tenemos que hacernos cargo porque no ha tenido precedente antes. Entonces, en ese sentido es súper importante poder garantizar los accesos. Eso. Gracias Claudio. Nos entró recién una última pregunta de Ximena, le vamos a pedir disculpas a ella y la vamos a tomar para plantearla en la mesa de mañana, en la misma mesa que vuelve a suceder mañana, pero ya estamos muy en el límite de la hora y para no alterar la coordinación de las distintas mesas y superponernos, vamos a agradecerles a todas y a todos los que han participado de esta mesa, Alicia, Claudio, Carlos, Octavio y Facundo. Gracias por acompañarnos, por compartir su mirada, sus ideas sobre el vínculo entre festivales de artes escénicas y políticas públicas. Y como ya todos ustedes saben, mañana a las 13 horas esta mesa continúa y seguiremos ampliando y profundizando todas las ideas muy inquietantes que surgieron aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pablo, antes que te vayas, para poder ver la mesa de los demás compañeros, ¿nosotros podemos acceder exactamente por la misma vía que hemos accedido hoy? Exactamente, en el mismo link, mañana